Bueno, buenas tardes. Estamos aquí el día jueves 30 de enero en este séptimo episodio de La Esquina Rota, sobremesa poética con Marisa Russo, con Irene Santos y con Carlos Velázquez Torres. Y el día de hoy vamos a hablar de la esquina de Quevedo y Góngora, la esquina de Quevedo y Góngora y la esquina de Lope y Cervantes. Todos vivían en el barrio de las Letras durante el Siglo de Oro y pues tenían estos enfrentamientos grandes, ¿no? El más conocido es el enfrentamiento entre Quevedo y Góngora. Sabemos, por ejemplo, que Góngora era mayor que Quevedo. De hecho, cuando Góngora publica sus primeras obras, Quevedo nace. Lo que le sucede entonces es que cuando Quevedo quiere llegar a la corte a ser un poeta emergente, comienza a hacer parodias de la obra de Góngora y eso a Góngora le molesta. Se genera entonces una disputa entre estos escritores que termina con cosas terribles, ¿no? Carlos, ¿usted recuerda algún hecho entre ellos? Eh, pues puntualmente, no, no. Sé que tenía una rivalidad muy fuerte y que se hacían reclamos mm, poéticos y también se mandaban razones, ¿no? Sé que se hacía referencia a sus orígenes, ¿no? Y con ciertos prejuicios de la época, ¿no? Marisa. Bueno, yo me recuerdo claramente en una de las clases de literatura que mi profesora nos contaba todas estas anécdotas para hacer más interesantes las clases, decía los chismes poéticos, y leímos en clase este soneto que todos conocemos, que es Soneto a una nariz. Ujú. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio nazón mal narigado, érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un narcisísimo infinito frisón, archinariz, caratulera, sayón garrafal morado y frito. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez espada mal barbado. Érase un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Sayón manarigado. Érase un espolón de una escalera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísima nariz. Nariz tan fiera que la cara de Anás fuera delito. O sea, que no se volvieron a hablar más nunca. No, es que no habla, pero ¿lo leíste dos veces, Marisa, o fue No, que es que fue? venía repetida esa parte, sí. Sí. Para hacer énfasis. Para hacer énfasis lo Pero, repetí, sí. pero la verdad que yo creo que cuando las clases, cuando estamos recibiendo clases y las clases, en las clases nuestros maestros comienzan a hablar de todas estas cosas, entonces las clases de verdad que se hacen más interesantes y uno no quisiera que las horas terminaran cuando comienzan a dar estos datos y cuando se comienza a hablar de biografías. Pero pues déjeme, yo me pongo aquí un poquito el sombrero de profesor y les comento algunos detalles biográficos que quizá contextualizan. Por ejemplo, esto del soneto a la gran nariz tiene que ver con que en esa época se trataba a las personas con nariz grande de judíos y en esa época ser Ujú. judío, pues en ese momento del siglo de oro significaba pues la expulsión y había todo, entonces había un rechazo de eso. Por eso hablaban de qué comían o que no comían. Porque pues lo que hacía Quevedo era decirle a Góngora que Góngora no era cristiano viejo. Pero obviamente Góngora también tenía cosas con Quevedo. Quevedo era cojo.
De hecho, Quevedo mismo decía que él era tartamudo de los pies. Él mismo se burlaba de él. Decía, yo soy tartamudo de Qué los pies. lindo. ¿Sí? Me encanta eso. Y era miope, y entonces tenía que utilizar esos impertinentes famosos, ¿no? Del rostro de Quevedo. Vivían en el mismo barrio, vivían en el en algún momento vivieron en el mismo barrio, aunque son de lugares diferentes, vivieron en el mismo barrio, y había pues muchas disputas entre ellas. Bueno, se sabe que Góngora era alcohólico, que Góngora, pues imagínense a Góngora caminando por el barrio de las Letras, que en esa época no era un barrio distinguido, sino más bien un barrio sin calles empedradas, lleno de barro, con un farol, imagínenselo llegando borracho de las Mancevías. Las Mancevías eran los lugares del lenocinio, los que él se embriagaba, en los que se embriagaban los poetas en esa época. En Alcalá de Henares, No, en Madrid, en el barrio de Madrid. Madrid. Sí, en Ujú. Alcalá nació Cervantes. En Alcalá también estudió Quevedo, que sí se graduó de la Universidad de Alcalá. Se Ok. sabe de Góngora que estudió en la Universidad de Salamanca, pero no hay prueba de que se haya titulado. Aunque en Góngora, pues era una persona muy estudiosa, no se tituló y eso tiene otras consecuencias. Bueno, pero para hacer una historia más larga, corta, las deudas de Góngora son tan grandes que hay un momento en que Quevedo, solamente por hacerle el mal de hacérselo, compra la casa de Góngora simplemente para hacerle un juicio de expulsión. Lo saca de la casa, Qué le hace un maravilla. juicio de lanzamiento. Quevedo compra la casa de Góngora y le hace un juicio de lanzamiento. Pero yo creo que estas cosas, que esas cosas que pasaban en aquellos tiempos no pasan en ahora. Ay, ¿O Irene, ustedes creen que ay, eso ocurre Irene, si tú en, en- supieras. en ¿Será que estas hay gente generaciones? Claro que mala leche? Hay gente Porque, mala leche hay por todos lados. gente. porque a mí me da mucho dolor todo esto. Es que da dolor, exactamente, Irene, da dolor. Mucho Sí. dolor, que era lo que pasaba también con Lope de Vega y con Cervantes. Pero la ¿Sí? diferencia entre Lope y Cervantes es que ellos sí tienen al principio una amistad y luego se dividen, porque, claro, al pobre Cervantes le toca ver cómo Lope sí tiene éxito. De hecho, Lope de Vega es el primer escritor que logra vivir de su escritura en lengua española. De hecho, incluso hay, y eso no es una teoría que yo endoso, pero hay una teoría que dice que detrás de la publicación del Quijote de Avellaneda, el falso Quijote, estaba envuelto Lope. Lope de Vega. También había Mm. temas de mujeres ahí, de amores, porque Lope era pues bastante coqueto, y se dice que Cervantes también, digamos, era pródigo en sus amores, ¿no? Tenía un corazón en el que cabían muchas personas al mismo tiempo. Eh, Todos, todos cabían en su regazo. Todos. bueno, de López se sabe que tuvo como 17 hijos. Lo que pasa es que muy pocos sobrevivieron la infancia. Eh, Quevedo, perdón, Cervantes tuvo hijos con una mujer casada. ¿Sí? Dice, Esto- tengo aquí que dice que Lope dijo una vez, nadie es tan necio que admire a Miguel de Cervantes. Después de haber ridiculizado y perseguido hasta la saciedad al Manco de Lepanto, llegando al extremo de burlarse hasta de su aguda pobreza. Ya lo mencionaste Y anteriormente, hay un Carlos. tema de clase ahí, hay un tema de clase, ¿no, Carlos? ¿Todavía existen esos temas de clase entre poetas? ¿Usted qué cree, mano? Pues yo Sí, creo que todavía sí, sí. ¿no? Y Claro hay, que y sí. hay, y hay poetas que se creen más intelectuales y con más derecho al acceso a los públicos que los demás, ¿no? Desde diferentes esquinas, ¿no? Algunos desde la posición política, algunos desde la posición estética, algunos desde la posición de clase, y algunos crean círculos cerrados para que los demás no lleguen, ¿no? Se crean como feudos, ¿no? Es una cosa todavía muy premoderna en algunas maneras de apreciarse, porque eh, se crean como bandos, ¿no? Casi es una cosa casi tribal en algunos casos, ¿no? Y otros poetas que sí son beligerantemente solitarios en su maledicencia. No, y hay muchos, vamos a decir, clanes poéticos en todos los países. Sí. Es que escribir poesía, escribir poemas no es suficiente. No lo clasifica y no gradúa a nadie de buena persona. Eh, hay personas que escriben poemas
pero que son deliberadamente agresivas y Sí, deliberadamente maliciosas. Nosotros tenemos allí en Colombia a un señor innombrable, ¿sí? Que se ha dedicado a difamar y atacar a todas las personas de la poesía, una persona que ha utilizado desafortunadamente la mitad de su cerebro, un cerebro grande que tiene la mitad de ese cerebro para hacer el mal. muy Tiene talentoso, ¿no? Es muy talentoso, pero tiene una capacidad Bueno, O sea, esa, para crear intriga. Ustedes no se han dado cuenta, hay una gente que tiene un talento especial para destruir lo que hay, destruir lo bueno, ¿no? Hay una reunión de angelitos y con dos palabras destruye todo y los enemista. Parece que él tiene esta capacidad. Y incluso desde posiciones del poder, yo me acuerdo que llegó a empapelar, como se dice en Colombia, a muchos compañeros de trabajo no, por cosas que prácticamente se inventaba, ¿no? demandaba a o sea que personas. este Sí, poeta, sí, sí, sí. o sea que este poeta no siente empatía con ni los de su generación o Con ahora, nadie. Nadie, con nadie. nadie. No, 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 yo creo que el señor es un sociópata. sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque además buscaba problemas, ¿no? Y tal vez también era como una forma de llamar la atención, ¿no? Sin Y duda. además tenía acceso a un periódico, Ujú. a la sección literaria de un periódico y ahí sacaba sus diatribas, pero unas Periódico diatribas. que ya no existe, un periódico Oh, Ujú, conservador, se llamaba el diario La Prensa, era el diario La Prensa que era de la ah, familia Pastrana, sí, o sí. sea ¿sí? que qué bueno que no exista. Este señor era un ganapanes de la familia Pastrana y entonces desde esa época se la ha pasado atacando a todas las demás personas que piensan que los seres humanos todos tenemos los mismos derechos. Eso ha sido terrible, eso ha sido grosero. Y ha creado escuela, este tipo ha creado escuela, pues dicen, ¿no? Dicen ujú, que puede ser un heterónimo del mismo, ¿no? Es que hemos escuchado, hemos recibido mensajes de personas que nos dicen que hay una persona que firma con un nombre femenino, ¿sí? Pero y que se dedica a hacerle esto, a hacerle bullying, ¿no? A hacerle matoneo a toda persona que se atreva a escribir. Y dicen que esta persona en realidad es este señor que se ha disfrazado ahora en este otro personaje, porque claro, como esta es la época en la que nosotros finalmente respetamos a las colegas, entonces, ¿quién Mira, se atreve a enfrentarse a una colega? acabo de acordarme de esto en Costa Rica. Ujú, Había una página, cuando empezaron las páginas web, que se llama Las Peras del Olmo, algo así. Ah, Y se decía, no se sabía quién firmaba, se decía que era un grupo de varios poetas juntos. La gente siempre trató de ponerle nombres a esos poetas, no se sabe quiénes eran realmente, pero que hacían críticas, destrozaban los libros de todos en Costa Rica. ujú. Y las críticas eran fuertísimas. y tomaron entonces el título del libro de Paz, Ajá, Octavio Paz, Las peras del sí, Olmo, ¿sí? Mm. las peras del Olmo, me acuerdo, pero eran unas críticas, pero estaban tan bien hechas y con tanto fundamento que hasta los mismos autores estaban, cada vez que veían algo ahí ya temblaban, ¿no? Porque sabían que nada positivo y que le iban a sacar los trapitos al sol. muy interesante eso. Bueno, en la República Dominicana también dicen que los escritores de la misma generación o los más jóvenes em, decían que entre Manuel del Cabral y Pedro Mir, poeta nacional, sí, existían esas rencillas, existían esas grandes diferencias y que aquella vez cuando nombraron a Pedro Mir de poeta nacional de la República Dominicana, pues salió por ahí Manuel del Cabral y dijo, sí, es el poeta nacional, pero yo soy el poeta universal. ¡Upa! ¡Tome! No, pero en realidad esto era, hoy en día, cuando se hacen críticas literarias, nadie está poniendo cosas, negativas porque todo el mundo escribe para su amigo, que la contraportada del libro, que el prólogo, pero en la época de Quevedo y Góngora se daban con todo, ¿no? Y después se daban con todo, le sacaban los trapitos al sol a cada escritor, ¿no? Pero a veces ustedes no creen que cuando se dan esas disputas, lo que logran estas personas son buscapleitos,
lo que logran es ocupar el canal y que en lugar de tener conversaciones, digamos, como las que tuvimos la semana pasada sobre si se podía existir poesía sin ideología política o si podía, sí, si podía existir una poesía apolítica, en lugar de tener conversaciones sobre el funcionamiento de los concursos, digamos, las conversaciones que tenemos acá, lo que se logra es que se distraiga la atención y se vuelve una forma como eso, de esos reality shows que hay acá, esos se quieren volver los influencers de la poesía, de la literatura, pero de una forma negativa, en lugar de una forma propositiva. ¿No sienten ustedes que son personas quizá desesperadas por la atención? Claro que sí. Pienso que traen también muchas enemistades eh, cuando ocurren estas situaciones. A mí, ¿sabes lo que me molesta, Carlos? Es que existan estas cosas en que digan, no podés hablar con tal poeta porque no es mi amiga, me hizo esto, me hizo lo otro. Y eso a mí me molesta, porque en la poesía no tenemos que estar con este mundo de que si vos te juntás con fulano no podés estar conmigo. No. O sea, la poesía tiene que ser un campo neutro para todos porque la poesía es estética pura. Y si nos ponemos en esta yo no me hablo con fulana, vos tampoco podés hablar con fulana, o mengana, o sultana, o sultano. Pierde todo el valor la poesía. Te lo digo al punto de que estaba con la esposa de mi padre y me dice, ay, yo pensaba que la poesía era todo, todo sublime. Y dice, y cuando escucho todas estas cosas que pasan, me desilusiona, me dijo. Y es una persona que no está en el mundo de la poesía, pero que al darse Lo cuenta percibe, lo que percibe. percibe estas cosas, se desilusiona de que la poesía no es todo sublime. Y yo Claro, estoy no, segura de que tú lo sufres mucho, Mar. Yo sufro mucho cuando se dan esas situaciones entre grupos, entre poetas, mujeres, hombres. Sufro y muchas veces se me dice, no te lo tomes personal, pero es que no me gusta porque yo creo que en la poesía hay espacio para todos. claro, Ya, y muchas veces lo que hacen es crear gente y grupos y tiran la piedra, dejan el veneno y los Eh, demás son los que atacan de atrás, ¿no? Muchas veces hay exacto. un cierto tipo de cobardía en dar la cara, dejan nomás como rodando la bola y que vengan los perros de presa a acabar con el que atacaron y es una cosa horrible, ¿no? tal que ustedes creen, ya que Carlos dice eso, Carlos, ¿usted cree que hay servidumbres en la poesía iberoamericana, española e hispanoamericana? Que hay grupos que desarrollan relaciones de servidumbre, donde Sí, sí, hay unos que sí, Sí, obligan sí, a panes de definitivamente. otros. totalmente. Sí, sí, y también sea por prestigio y también por herencia colonial, yo creo. Por herencia colonial, yo he visto, hay unas pleitesías que se les hacen a ciertos poetas, ¿no? Porque vienen de ciertos lados, pues, de ciertas tradiciones, y se le paran encima a los muchachos que vienen de abajo, ¿no? No surgen, ¿no? Y desafortunadamente surgen algunos de los que quieren surgir, lo que tratan es de congraciarse en la enemistad y ladrando más duro que el que ladró primero. ¿Y qué pasa si uno no le hace caso a estos mandamases, digamos, locales? ¿Cuál es el resultado? Te excluyen de las antologías, no apareces en las historias, no te invitan a los eventos. ¿Cuál es el resultado si uno no hace Exacto. caso? A ver, si uno No se te revela. invitan a los festivales, no te invitan, te excluyen, exactamente. Es como si En fuese silencio, hay como una muerte pública, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una muerte pública, y sobre todo si tienen algún tipo de poder, porque manejan un festival o porque tengan algún tipo de publicación, la gente que no es de su grupo no aparece ahí ni porque tengan premios internacionales, no, es una cosa personal que se vuelve, ¿no? Pero ¿qué tal esto cuando una persona empieza a escribir y comienza a asistir a festivales o a lecturas y pasa un par de años y ya eh, si le dan un certificado, si le dieron un certificado en aquel festival y después le dicen, oh, este certificado que te lo dieron hace como 3 años, como hice yo con Mark, que le llevé uno la semana pasada. Pues entonces, oh, ya a mí no me interesa, ya yo estoy en otra. Y en otro nivel.
en otro nivel. Ay, yo no te dije eso, no ¿Qué me yo, hagas oye, Marcia, contestar eso ese es en otro nivel. qué yo voy a hacer con eso? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Es que hay Yo personas que me lo siempre pongo, quieren me llamar lo la pongo. atención. Mire, por ejemplo, aquí les cuento, ¿no? Les cuento. Hay una historia que me dicen a mí, que en un avión viajando, ¿sí? Hubo una persona que casi que parecía que hubiera secuestrado el avión porque consiguió que la azafata le prestara el micrófono y se puso a hacer una lectura de poemas sin que nadie le hubiera invitado a esta señora y se puso a hacer una lectura de poemas en el avión porque A 30.000 pasaba que pies de había una altura. persona famosa ahí sentada, entonces digo, no, ¿qué otro momento tengo yo otra oportunidad imagínense ustedes eso, ustedes harían eso, ustedes detendrían un A ascensor? 30.000 pies de altura con toda la tripulación raptada y nadie sin poderse botar por una ventana, Dios Poesía en mío. el aire, poesía en el aire. Poesía de altura. Como la ¿Sí? canción de Palito Ortega, en el aire, poesía en el aire. Y esa, Bueno, Y sin poder tirarle nada, ni un zapato, nada, porque esas sillas son tan incómodas ahora. lo que quiero decir es que todos, obviamente, en la modernidad, desde la época en la que nació el sujeto moderno, todos tenemos una idea de nosotros mismos. Y hay personas que tienen una idea de ellos mismos con base, o sea, fundamentan la idea de ellos mismos en tener una mala opinión de los demás o en sentir que van dejando a las demás personas atrás. Y entonces, desafortunadamente, nos encontramos con cosas de esas. Pero, Carlos, vámonos a los chismes del siglo XIX. ¿Qué era lo que se decía de Silva con su hermana, mano? Por ejemplo, en Bogotá, el poeta Ah, José no, Asunción Silva, había un pues, chisme que se inventaron con la hermana. ¿Cuál era? no, pues es que se rumoraba que había una relación incestuosa ahí entre Silva y Y su Elvira. hermanita, y Elvira, sí, que por eso, por la muerte de Elvira, fue que se precipitó el suicidio de José Asunción, ¿no? Pues hay Eh, otra teoría, y es que en realidad lo que pasaba era que Elvira Silva era una de las mujeres más atractivas de la sociedad bogotana de la época, finales del siglo XIX, y Silva, pues era celoso. Entonces los otros poetas comenzaron a inventarse que es que estaba enamorado de la hermana. wow. a ver, ¿qué dirá Fernando Vallejo al respecto? ¿Qué dirá Fernando Vallejo al respecto? Bueno, yo leí Almas en Pena y Chapolas Negras, y yo creo que él estaría de acuerdo con esa posición, ¿sí? En la Yo creo posición que de los poetas celosos. de los celos, sí, yo creo que él no, De los celos del hermano. Pero de todas maneras, José Asunción Silva no era una persona de grandes calidades carismáticas, ¿no? Hay mucha gente que no lo quería, ¿no? pues le decían Eso- José José Presunción Silva. Presunción Silva, ¿no? Rivera no lo soportaba, ¿no? El autor de La Vorágine. No se querían con Silva. No. ¿Sí? Sí, sí, que Silva tenía muchos conflictos con muchos poetas, ¿no? Y ustedes sienten también que a veces hay lo que sucede detrás de esas rencillas es que hay malentendidos. Ustedes no piensan a veces porque hay personas que cuando uno está curando una antología, por ejemplo, uno está curando una antología, no puede poner 2000 poetas. ¿Qué hacemos? Entonces, si alguna persona no aparece en la antología, puede pensar que la está excluyendo, ¿no, Mar? Es tú que tienes en Nueva York Poetry Review. ¿No te pasa eso? Que a veces la gente siente que tú las estás Sí, Dejando a un excluyendo o que no lado. las puedes incluir a todas al mismo tiempo. claro, y entonces empiezan los chismes y dicen, ah, porque no me incluyó porque fulano de tal es colaborador de la revista y no me quiere a mí, por eso no me incluyeron. Ujú. O sea, Cosas que se así. incluyen por amiguismo. Que sí, dice, entonces no me incluyeron. Y la verdad es que nosotros trabajamos con curadurías y los que nos mandan los trabajos son los colaboradores de la revista. Vienen, tenemos que nos vienen, a veces nos viene, pues bueno, vienen muchísimos correos y yo soy la que a veces tomo alguno, cuando encuentro algo así que me chifló, lo publico. Este, pero por lo general, los poetas que tienen que entender una cosa, se invitan a los poetas a participar. No es que uno va, le manda a la revista y le dice a la revista, hoy miren, tengo una colaboración. Colaboración es cuando te invitan, pero no es cuando tú te No, impones. no es cuando te brindas. Pero Exacto. Porque también pasa que los encargados de la publicación de antologías, sobre todo con dineros
del Estado, muchas veces hacen 500 antologías y son los mismos poetas en las 500 antologías. Oh, Entonces uno sí, dice, sí, sí. ¿qué pasó aquí? Aquí no ha evolucionado la poesía, porque siempre ese señor ya no escribe hace 40 años, que ya está muy viejito, porque sigue apareciendo ahí. Y los jóvenes dónde están o qué? Y así pasa, ¿no? ¿Y por qué? Porque es tan difícil la movilidad social literaria en ciertos países que uno dice que la cosa está estancada y cierto tipo de poderes que no lo sueltan, ¿no? ¿Saben lo que yo siento? Es que se hacen muchas antologías que son amigologías, ¿no? Entonces, hay que tener ciertos criterios a la hora de ser antologador. Por ejemplo, Carlos tiene criterios, has trabajado en muchísimas antologías, ¿verdad? Y tenés que tener los criterios para saber cómo se va a antolojar. Y se dice en el prólogo, se dice con qué criterios se armó la antología. ¿Por qué se eligieron Hay a que, estos porque poetas? es importantísimo. Una antología puede definir ciertos movimientos. Una antología queda como un marco histórico. Ujú, Eh, ujú, por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando trabajé en Turrialba Literaria, había un grupo de Turrialba que se llama los del Círculo de Poetas Turrialbeños. Y dentro de ese círculo estaba un poeta que habían dejado de lado, Mm. que, que vos lo conociste, Irene, lo habían dejado de lado y el hombre había participado en el círculo y todos se confabularon para sacarlo del círculo. ¿Qué pasa con esto? Que hay una antología que lo incluye y esa antología es la mejor prueba de que que formó parte de ese círculo. Entonces, una antología es clave para documentar ciertos movimientos. como escritor residente en la ciudad de Nueva York, me he dado cuenta, Irene y yo lo hemos conversado mucho con los demás compañeros también, que hay una situación con este tema de los accesos que tienen los colegas que se quedaron en nuestros países de origen. ¿Sí? Y yo comprendo perfectamente que las personas que se quedaron en los países de origen tienen derecho a buscar sus espacios de difusión. Eso es perfectamente lógico. Yo creo que los estados tienen una responsabilidad de organizar y de crear sistemas inclusivos e incluyentes que celebren la rica diversidad de todas las regiones y las poblaciones que componen sus naciones. Yo soy un defensor de la idea de que los colombianos en el exterior, que somos el 10% de la nación, pues tenemos derecho a ser parte de la memoria histórica. Y me siento muy mal cuando me encuentro con personas que sienten que mi presencia, digamos, de alguna forma desplazaría la presencia de una colega o de un colega que se haya quedado allí. Hay, digamos, este tema y muchas de las confrontaciones generalmente se dan entre personas bien intencionadas que son incluidas o no en un espacio y obviamente como la poesía es constitutiva de nuestra identidad, pues es muy doloroso sentir que por alguna razón, la que sea, no se te incluye. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez se han sentido excluidos de algún lugar donde les hubiera gustado estar o donde piensan que merecían estar? Ah, No. Lo que pasa es que, pues, que a uno no lo tiene, o sea, uno es invisible para ciertos grupos, uno tiene que crear su espacio en otros lados, ¿no? No, yo no sé, yo en Colombia nunca he tenido espacios, a pesar pues, de haber salido de allá y de tener varios conocidos, pero antologado tal vez, no más en las antologías que ha hecho Lilia Gutiérrez, tal vez. oh, sin fronteras. Sin fronteras, tal vez, Irene, sí que ¿tú alguna vez te has sentido que te hubiera gustado estar en algo que no te pusieron a ti por alguna razón? La verdad que mucha gente me tildarán de, ay, ahí va Irene pero la verdad que yo no pienso mucho en eso. Ya. Honestamente, no pienso mucho en eso. O A sea, mí, a ti no te molesta la Esto exclusión, aparezco. a ti no Ah, te molesta la exclusión. ¿Alguna vez te has molestado por la exclusión de otra persona? Que tú digas, hombre, pero ¿por qué no está esta persona ahí? ¿Te ha pasado eso, Irene? O sea, tú, digamos que sí, por ti misma sí, no.
Una vez estaban preparando una antología y vi quiénes estaban. Yo dije, ¿y dónde está José de la Rosa? Entonces, oh, gracias. Entonces lo incluyeron. ¿Mm? O sea, Mm, me doy cuenta cuando dejan a alguien fuera. eh, existe por ejemplo, que siempre casi lo mencionamos en todos los podcasts, pero a Tomás Galán, que hicieron una antología en Massachusetts. Entonces, eh, entonces se dio cuenta que él no había sido incluido. Y él Tomás Galán acababa de ganar el premio de Ultramar con su libro Amor en Bicicleta, que fue publicado ujú. también por Arte Poética Press. Y también se había declarado poeta del año en el Festival de las Américas. Entonces, precisamente lo invitan para que vaya a participar en esa feria en Lawrence, Massachusetts, y se da cuenta ya que no fue incluido en esa antología. Y ahí fue que otro poeta, cuando se dio cuenta, porque alguien dijo, pero Tomás Galán no está, entonces dijo, no, es que él es más narrador que poeta. Ay, que Ah. ¿quién Entonces, para decir eso? Y más de nuestro Tomasito. exacto, entonces, Mari, Tomasito, te Mari, queremos. ¿tú alguna vez has sentido que no estás en un lugar donde debías estar? ¿Tú has sentido que te han quitado un espacio? O tú como argentina que vivió en Costa Rica, que después vive aquí en los Estados Unidos, ¿tú sientes que ese desplazamiento te ha costado hacer parte de la historia de la literatura de tu país, por ejemplo? Sí, sí, más que nada porque a veces me dicen que soy poeta costarricense y los costarricenses pues se molestan a veces de que digan que yo soy, que pongan un cartel y pongan Marisa Russo Costa Rica. Entonces yo tengo que asegurarme de decirles, no, soy argentina y pido que pongan Argentina, Costa guión, Rica. no, Estados Unidos. Pido Sí. Estados Unidos, Oh, Costa o sea Rica. que nunca pones Costa Rica. Nunca pongo Costa Rica, no. Bueno, vamos entonces ya a ir cerrando esta parte mostrándoles algunas imágenes, ¿no? De Quevedo y Góngora, de esa disputa. Vale la pena estudiar, vale la pena leer. Dejo de compartir esta parte y pasemos a la siguiente sección. Y es que siempre hacemos una revisión de una página web. Marisa, ¿cuál es la página web de esta semana? Ah, sí, crear en Salamanca. Esta vuelta vamos a la página Y que aquí la trabaja, tengo ya. Aquí tenemos Crear en Salamanca. ¿Quién la dirige? que la ¿Cómo funciona? dirige Cuéntame. Alfredo Pérez Alencar, también trabajan en esa Martín Cobano, trabajan desde Salamanca esta página y es parte de la difusión del Encuentro Iberoamericano de Poetas. Que organizan allí en Salamanca, en el y En organiza Alfredo. octubre, sí. Ujú. Que Y vienen estos días por Nueva York, ¿no? Viene estos días en Nueva vamos York. a tener el Encuentro Iberoamericano de Poetas, Poeta en Nueva York, lo vamos a tener en la primera semana de marzo y vendrá Alencar a traer la medalla Fray Luis de León, que se le va a dar a Janina Braski, y el encuentro va a ser dedicado a Lila Zamborain. Oye, excelente. Personas que queremos mucho, que apreciamos mucho. Mira, Crear en Salamanca también tiene libros digitales, tiene editorial, tiene los encuentros iberoamericanos allí en Salamanca. Eh, es sin duda un esfuerzo muy importante del peruano Alfredo Pérez Alencart que de alguna forma muestra con su trabajo una generosidad, ¿no? Poco común en la literatura y es abrir espacio a otras personas. Es algo que nosotros aquí en la Esquina Rota valoramos mucho. El podcast anterior fue muy exitoso. Recibimos muchos mensajes, vemos que se han generado los comentarios en en las redes y Sí. queremos seguir animando a las personas a que nos hablen de esto, ¿no? Y comencemos a pensar también en la semana entrante. La semana entrante vamos a hablar, así, lo introducimos hoy, de recitales de lectura, lecturas de poemas en lugares curiosos. Mm. Ya les conté yo de esta persona que es famosa por hacer eso, ¿sí? Que Sí. saltó a la fama, ¿sí? Saltó a la fama. Ahí sí hubiera querido ser yo Huidobro, Altazor y su paracaídas saltar, ¿sí? O como, He conocido varias personas que iban en ese avión, además, y que dan testimonio de esto, ¿no? Y sí, o como hacer lecturas en cementerios. en Pues sollozos. yo sí he hecho lectura en cementerio, he ido a leerle a Jorge de Bravo, sí. Sí, sí, sí.
Claro que sí. Yo también he participado. Me encantan las lecturas en Vamos a cementerio. hablar de lugares curiosos para la lectura de poemas y también de lecturas incómodas, ¿sí? ¿Te ha Ay, pasado también que llega la lectura Lecturas incómoda? incómodas. ¿Sí? las lecturas donde los poetas le dicen 5 minutos y se mandan 20, como dicen. ¿Y cómo se maneja Ah, eso? Bueno, primero que todo, para resumir y ya ir cerrando el podcast del día de hoy, yo creo que el consejo de Carlos es el mejor de todos los que hemos sacado el día de hoy. Cuando uno se siente excluido, debe gravitar hacia lugares donde pueda construir espacios nuevos, inclusivos, incluyentes, diversos, ¿sí? Y en lugar de estarse disputando ahí, también es cierto que no hay que callar, no hay que ser víctima. Sí. No hay que permitirle a estas personas que ocupen el canal. Es una de las misiones de la esquina rota. Quitarle el canal a todas esas personas que se dedican a hacer matoneo y más bien dirigir la conversación hacia temas que son interesantes para todos, como hoy que hablamos de la esquina de Quevedo y Góngora, ¿cierto? sí. Así que ese consejo me gusta, Carlos, se lo agradezco. Gracias, Marisa, por la Ujú. revisión de crear en Salamanca, las páginas web que nos has traído cada vez más interesantes, ¿no? Una muy buena página y bueno, visítenla y estén pendientes de todo lo de los encuentros, porque no solamente los encuentros, se ha creado como sedes en diferentes países. Hay un encuentro iberoamericano en México dirigido por Carmen Nosal. También en Honduras, en El Salvador. Y así poco a poco se van extendiendo estos encuentros para dar más oportunidades a los poetas iberoamericanos en todo el mundo que no puedan llegar a Salamanca, ¿verdad? Claro. Y, Irene Santos, y quiero hacer un llamado para que vayan a la puesta en circulación del libro de José de Miguel de la Rosa, libro póstumo preparado por Margarita Drago y Juana M. Ramos, El último significado de la lluvia, en Terraza 7, Jackson Heights, a las 5 de la tarde. Ahí vamos a muy estar bien. leyendo una pequeña obra de teatro que está incluida en el libro, ¿Este El ¿Qué último domingo? tal? significado de la lluvia. Dime, Carlos, ¿Y este domingo? este sábado, Este sábado. Ok. sábado a las 5 de la tarde en Sábado Terraza 1. 7. Sábado 1 de febrero. Bueno, nos vemos la semana entrante en la esquina rota. Le pedimos a todas las personas que nos ven que hagan dos cosas. Uno, que se suscriban a nuestro canal, que compartan, que comenten lo que decimos Comenten. acá. Comenten, por favor, sus comentarios son importantes. Nos damos Sí. cuenta de quienes nos ven, de quienes nos escuchan. Nos damos cuenta a través de los comentarios, de los mensajes. Nos damos cuenta también de si los temas son interesantes o no, porque también aquí no posamos de perfectos. Aceptamos que uno siempre puede mejorar. Cada semana tratamos de mejorar en algo. El día de hoy tenemos otro background, ¿no? Es aquí una imagen aquí cerca de el sur de Manhattan. Y por favor, si saben de darnos testimonio de algún lugar insólito o de alguna lectura incómoda de poemas, por favor, ¿alguien ha leído poemas lanzándose desde un avión, por ejemplo? En paracaídas, Es vamos. posible que hayan querido Ay, lanzarse de un avión después de escuchar un poema. Yo recibí ayer este mensaje bonito de la poeta Fior Plasencia, dominicana, no. desde Mm. Conérico, que dice: el sexto podcast ha sido el más interesante e inspirador y con más conexión entre ustedes y la audiencia. Lo acabo de escuchar y me encantó. Muchísimas Así Sí, gracias que a doña y Flor. voy a gracias, Muchas decir Fior algo, gracias, Fior. Plasencia. yo me siento muy orgullosa porque Fior fue mi alumna en la escuela secundaria de Richmond Hill. Ah, qué bien. Bueno, un abrazo. Entonces, por favor, ayúdenos a hacer una lista de lugares insólitos y de lecturas penosas de poesía. Un abrazo, nos vemos la semana entrante. Ok, Abrazo. bye Nos bye, vemos bye el bye, bye jueves. bye. Adiós. Bye. Bye Chao. bye.